Hemos titulado entonces esta charla Aproximación a una cosmovisión científica. Esto significa que el concepto de cultura científica, que podría entenderse de muchas maneras, es lo que se llama un concepto polisémico que tiene varios significados, podría ser interpretado de muchas formas. Aquí lo estoy interpretando en una ecuación en la cual igualo o hago una equivalencia entre cultura científica y cosmovisión científica. Cosmovisión científica es mirar el mundo de una manera científica. Concepción científica del mundo también podríamos denominarlo. Esa es la idea de lo que se expresa en el concepto de cultura científica. Bueno, acá en la presentación del conferencista, en la siguiente, menciono son algunas cosas de divulgación científica. ¿Por qué? Porque en mi trayectoria pues yo he sido docente en universidad y he sido director de investigación en universidad, pero donde más ejerce uno el trabajo de impulsar la cultura científica es en otro tipo de actividad que lo solemos llamar divulgación científica o a veces popularización de la ciencia, que en mi caso además es divulgación filosófica porque mi profesión es la filosofía. Entonces, en esa tarea de divulgación que hemos hecho desde el planetario o desde otros espacios, planetario aquí en la ciudad de Barranquilla, del cual fui fundador hace 30 años, ahora en mayo vamos a celebrar los 30 años precisamente, ahí es donde más ejerce uno esta tarea de impulsar la cultura científica. Sin embargo, uno podría decir que la educación formal también debe hacerlo, en especial debe hacer esa tarea en la educación básica y media, de tal manera que cuando ustedes lleguen aquí a la universidad, se supone que ya han adquirido una cultura científica. Supondríamos entonces que un bachiller, cuando se gradúa de la educación básica y media, ya tiene esa característica, porque se le ha dado la educación formal. Siguiente. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Tiene el bachiller colombiano una cosmovisión científica? ¿Ustedes qué creen? Que no. Yo creo que no hay estudios específicos directamente sobre el concepto de cosmovisión científica, pero sí hay estudios, por ejemplo, sobre los niveles de lectura crítica en los estudiantes colombianos. Y también tenemos los exámenes que se hacen por parte del Estado y lo que se evalúa por parte de la OCDE en las pruebas PISA. Entonces, lo que uno encuentra allí es que los niveles, por ejemplo, de lectura crítica en Colombia son muy bajos. Y los niveles que sacamos en esos exámenes son los peores de la OCDE, lo cual indica que el país de alguna manera está deficiente en el campo educativo. Pero además uno lo percibe, porque si uno ha sido docente universitario y sobre todo cuando trabaja con estudiantes de primero o de segundo semestre, uno encuentra que llegan del colegio, llegan de la secundaria con esas de pronto debilidades en ese aspecto. Y a mi modo de ver, el problema se produce porque la educación básica y media, la educación en el bachillerato, en la secundaria, es fragmentaria. Es decir, a ti te dan una asignatura, otra, pero no conectan unas con las otras, no se integran, no dan una visión integral y entonces se pierde gran parte de lo que ha sido, digamos, el resultado del desarrollo de la ciencia para la humanidad. La pregunta nos lleva a esta otra. ¿Tiene el docente colombiano de educación básica y media una cosmovisión científica? Bueno, ahí está una hipótesis de por qué el estudiante que se gradúe de bachillerato no la tiene. Porque no la tiene el docente. Entonces, si el docente no la tiene, ¿cómo la va a transmitir o a proponer o a desarrollar con los estudiantes? ¿Y dónde se forman los docentes de educación básica y media? Se forman en las facultades de educación. Y a mi modo de ver, ya eso sería mi hipótesis de trabajo, a mi modo de ver, las facultades de educación no están cumpliendo con esa tarea. En las facultades de educación uno lo que percibe es precisamente que no hay cosmovisión científica ahí, una visión integral del mundo desde la ciencia en esas facultades, donde se forman los licenciados en matemática física, los licenciados en biología y química, los licenciados en ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente es una deficiencia de las universidades. ¿Qué tendrían que hacer esas facultades de educación? Además de enseñar lo que ya enseñan, tendrían que desarrollar estos puntos que aparecen aquí.
En primer lugar, para tener una imagen de qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia, cómo se ha desarrollado la ciencia, necesita la historia y la filosofía de la ciencia. O sea, necesita obtener algunos conocimientos que casi todos provienen de desarrollos en el siglo XX sobre historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, ¿de qué trata? De explicar cuáles son los fundamentos y límites del conocimiento científico. También, perdón, todavía continuamos con la anterior. Tercer punto o tercer eje sería la gran historia, lo que llamamos el gran relato, lo que podríamos llamar Big History, como se suele denominar a nivel internacional. La gran historia, como veremos más adelante, es la historia del universo, la historia del planeta Tierra y la historia de la especie humana. Es decir, no solamente es historia de la sociedad, que es lo que normalmente entendemos por historia, la historia de la sociedad humana, sino además la historia de la naturaleza también. Este tipo de enseñanza casi no se realiza en la educación formal, pero ha ido cogiendo fuerza a nivel mundial, sobre todo a partir de la Universidad de Macquarie, la Universidad de Ámsterdam y algunas otras universidades en el mundo que han impulsado los programas de Big History. En el caso de la Universidad de Macquarie en Australia, ellos tienen un instituto de Big History inclusive, que sería una buena iniciativa que podría tomar una universidad aquí en Colombia y, ¿por qué no?, la propia Universidad Autónoma del Caribe. En esta charla nosotros vamos a hablar vamos a tener como una aproximación mínima a eso de lo que es la gran historia. Se necesitaría también un eje de filosofía científica, que eso sí ya es un compromiso, digamos, con ciertas escuelas filosóficas. No se debe confundir la filosofía científica con la filosofía de la ciencia. Aquí de lo que se trata es de estudiar los problemas filosóficos, pero a la manera como lo hace la ciencia, aunque sin desarrollo de método experimental. Aquí la contrastación empírica que se hace en filosofía científica no es directamente con la realidad, sino con la ciencia. La filosofía interactuando con la ciencia. Está un eje muy importante del cual espero poder desarrollar aquí en la universidad en el mes de mayo, un evento sobre pensamiento crítico. Pensamiento crítico debe ser un eje transversal para todos los programas y todas las facultades de la universidad. Y yo esperaría que así fuese aquí en la Universidad Autónoma del Caribe. Tenemos algunas asignaturas como procesos lógicos del pensamiento que están en varios de los programas y otras asignaturas sobre argumentación, etcétera, que se aproximan a esta idea de qué es el pensamiento crítico. Sobre eso vamos a ver un poquitico nada más, pero como les digo, yo espero que antes de exámenes finales, por allá a finales del mes de mayo, traigamos unos invitados especiales de la ciudad de Bogotá, más otros de aquí de Barranquilla, y hagamos un evento sobre pensamiento crítico en la Universidad Autónoma del Caribe. Finalmente está el concepto de antropoceno, que es una denominación a lo que es la época actual que estamos atravesando como humanidad, o sea, ubicarnos en nuestro contexto histórico actual. Ahora sí pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, después de que hice una pequeña crítica a las facultades de educación, ahora, como decía la Academia de Platón, decía, no entre aquí el que no sepa geometría. Yo diría que las facultades de educación deberían tener aquí en la entrada esta frase de Carl Sagan, donde dice, la ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. Entonces son cosas muy diferentes. Una cosa es la ciencia como cuerpo de conocimientos, como un conocimiento que te permite hacer cálculos, resolver problemas, trabajar los ejercicios de los libros de texto y luego ya en tu campo laboral ejercer ese campo laboral con esos conocimientos. Pero otra cosa es tener unas competencias de pensamiento que podríamos llamar, se asimilan al concepto de pensamiento científico. Siguiente. Ese concepto de pensamiento científico es bastante complejo, involucraría muchas cosas. De hecho, aquí en esta diapositiva ni siquiera están todas, apenas están algunas. Por ejemplo, eliminar el antropocentrismo, la proyección antropomórfica, lo sobrenatural. Eso es, en otras palabras, eliminar el pensamiento mágico, pensamiento mítico,
porque en cierto sentido el pensamiento científico se contrapone a ese tipo de pensamiento mágico. Son dos maneras de pensar completamente diferentes frente a la realidad. Hay un tema de escala que lo vamos a ver más adelante, pensar en términos de causalidad y no de agencia. Una concepción sobre el azar, por ejemplo, la gente dice, tal persona tiene suerte. Eso no es correcto porque la suerte no se tiene. Si alguien tiene unos resultados por encima del azar, entonces eso no es suerte. El azar es impersonal y no lo puede manipular nadie. Entonces ahí lo que se está expresando es una concepción equivocada de qué es la suerte. Pero la ciencia sí trabaja lo que es la suerte y lo que es el azar. Entonces cuando uno está en metodología de investigación y en eso hay que trabajar la estadística, hay que trabajar la inferencia a partir de los datos y todo eso tiene que tener muy en cuenta cómo funciona el azar, entre otras cosas para tratar de minimizar dentro de la metodología las influencias subjetivas del investigador, por ejemplo. Entonces utilizamos muestreo aleatorio, etcétera, ese tipo de cosas donde ponemos el azar a jugar a nuestro favor, pero tenemos que entender qué es el azar. Y así, bueno, aparecen otros elementos que no hay tiempo para desarrollarlos, pero el pensamiento científico, que generalmente un científico los adquiere a lo largo de muchos años de su carrera de investigación como investigador, es algo bastante complejo y no necesariamente un científico, incluso un científico premio Nobel, no necesariamente tiene pensamiento científico, porque hemos encontrado premios Nobel que sin embargo, por ejemplo, mantienen teorías conspiranoicas, por ejemplo. Y ganaron el premio Nobel, ¿por qué? Porque desarrollaron algún tipo de investigación bastante técnica en la cual evidentemente mostraron una capacidad y una habilidad, pero no tenían una concepción científica del mundo. Y por eso terminaron haciéndole el juego a teorías conspirativas en un momento dado. Entonces ahí uno se da cuenta que no cualquiera adquiere esa visión científica del mundo, a pesar de que se destaque dentro del campo de las carreras científicas, de la investigación. Siguiente, por favor. Entonces, pensamiento científico significa, entre otras, pensar en términos causales, en patrones o regularidades, porque al fin y al cabo la ciencia consiste en eso, en captar las regularidades que nos permiten, por ejemplo, predecir lo que se va a desarrollar a partir de un estado de cosas. Y también pensar en términos de azar y probabilidades, como lo dije ahorita, pero no pensar en términos de agencia, que quiere decir pensar como si la naturaleza fueran personas o tuviera intenciones o algún tipo de proyección antropomórfica de esa índole. ¿Cómo se pensaba primitivamente? Por ejemplo, que si llovía era porque el dios de la lluvia hacía llover o cosas así. Que eso es pensamiento antropomórfico, pensamiento mítico y pensar en términos de agencia de la naturaleza. Muchas culturas tienen ese tipo de pensamiento, pero obviamente ese tipo de pensamiento no es el que impera en la ciencia. Siguiente. Pensamiento científico significa también manejar una caja de herramientas en la forma de pensar, por ejemplo, deducción e inducción, análisis, síntesis, abstracción y concreción, moverse de lo general a lo particular y viceversa, y al igual también moverse de lo simple a lo complejo y viceversa. Siguiente. Pero el pensamiento crítico no es igual a pensamiento científico, son parecidos, yo los llamo hermanos gemelos, pero el pensamiento crítico funciona incluso fuera de los laboratorios, funciona en la vida cotidiana o debe funcionar. Pensamiento crítico es una habilidad que tenemos que adquirir. ¿A partir de qué? De saber detectar falacias y de saber conocer los sesgos cognitivos que los seres humanos tenemos. Si uno es capaz de identificarlo en otros, pero también en uno mismo, uno está adquiriendo efectivamente las capacidades de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es fundamental en todas las profesiones. Es fundamental para poder pensar el mundo y entender lo que pasa. Pero además, pensamiento crítico también es fundamental como cultura política. ¿En qué sentido? En que un ciudadano, o sea, ¿la política qué es? La política es la toma de decisiones por parte de una sociedad. Se supone que en concepto de democracia los ciudadanos participan en la toma de decisiones de alguna manera, a veces eligiendo representantes o a veces de una manera participativa. Pero si eso no se hace desde unas formas de pensamiento crítico,
lo que va a suceder es manipulación o que las decisiones sean hechas a partir de emociones, a partir de miedos y rabia, a partir de otro tipo de criterios muy diferentes a un pensamiento racional. Entonces, dentro de las competencias ciudadanas debería contemplarse también esto del pensamiento crítico. Así que no es solamente en ciencias naturales, también en ciencias sociales y también en la vida práctica cotidiana. Y bueno, como saben bien los estudiantes y profesores de comunicación social, y la ciencia es comunicación, porque la ciencia hay que comunicarla. La ciencia es una actividad social, una actividad que se hace en comunidades científicas. Los científicos se reúnen en congresos, los científicos publican papers, artículos. Los científicos tienen que estar comunicando lo que hacen y tienen que hacerlo de determinada manera, que es diferente a como lo hace un periodista, eso sí. Hay una forma de escribir, hay una forma de hablar muy propia de la ciencia. Entonces, eso hay que aprenderlo en ese proceso de desarrollo que implica aprender a argumentar. Pero la argumentación no solo se usa en la ciencia, la argumentación se usa en muchos campos. Entonces, la argumentación implica fundamentalmente defender una tesis. ¿Con qué? Con razones, que son los argumentos propiamente dichos. Pero esos argumentos a su vez se apoyan ¿en qué? Tienen que apoyarse en datos, en evidencias, en los hechos de la realidad, para que tengan la fuerza de los hechos, respaldando con esas evidencias el argumento que sustenta la tesis. En eso consiste la argumentación, pero claro, tú tienes que ir encadenando una tesis con otra tesis, con otra tesis. Entonces ya esto se va escalando y se va volviendo mucho más complejo, porque decirlo así puede parecer muy sencillo y a la larga no es tan sencillo. Siguiente, por favor. Entonces hablemos un poquito de la ciencia, que es una actividad humana, pero también es un producto humano. Los ingenieros dirían que hay un proceso de producción y hay un producto. La ciencia es ambas cosas. La ciencia es un proceso de producción y ustedes en los semilleros están aprendiendo ese proceso de producción, que es la investigación. Pero la ciencia también es el producto final, o sea, el cuerpo de conocimiento que es el resultado final de la investigación científica. Entonces, a veces usamos la palabra ciencia en un sentido como producto, a veces como proceso de producción, como investigación también lo utilizamos. Es una actividad humana, pero es una actividad humana social. Como actividad humana tiene una historia, y esa historia la podemos remontar por allá hasta la Grecia clásica, pero fundamentalmente es una historia moderna, una historia que empieza, por ejemplo, en 1543, por ponerle una fecha, que ese es el año. ¿Alguien reconoce qué pasó en esa fecha? No lo tienen referenciado. En esa fecha se publicó el libro de Nicolás Copérnico, que plantea una teoría heliocéntrica y que por lo tanto está diciendo nada menos que, si eso es válido, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra es un planeta, como otros que se pueden observar en el cielo. Por lo tanto, es una revolución mental. Sin embargo, Copérnico la suavizó. Primero, Copérnico tuvo miedo de publicarla en vida, porque en esa época eso era riesgoso. Podía tener problemas con la Inquisición, etc. Lo publicó cuando ya estaba agonizando. Ese fue el año de su muerte también. Y es una revolución mental que demoró más de 100 años en ser más o menos asimilada con la ayuda de Kepler, Galileo y finalmente Newton y otros. El mundo fue entendiendo que efectivamente la Tierra no es el centro del universo. Y a Colombia eso llegó mucho después. Aquí en Colombia hasta el propio siglo XX todavía no se enseñaba muchas veces ni siquiera la teoría copernicana. Y la teoría copernicana es falsa, pero fue un paso adelante en ese momento. Además, Copérnico tampoco se atrevió a decir que el mundo era así como él lo decía en el libro. Él lo que dijo es algo que los ingenieros también entienden muy bien. Lo que yo estoy haciendo aquí es un método de cálculo de las posiciones de los planetas, pero no es que los planetas giren realmente alrededor del Sol y la Tierra gire alrededor del Sol. Solamente estoy exponiendo aquí un método de cálculo. Con eso se lavaba un poco las manos. Eso lo dijo sobre todo el señor que escribió el prólogo, Osiander, lavándose las manos para no sufrir de pronto las consecuencias de la Inquisición. Pero esa manera de pensar es muy propio de, digamos, de la ingeniería, porque
¿qué le interesa a un ingeniero fundamentalmente? Pues hacer unos cálculos y no necesariamente describir la realidad, sino que esos cálculos efectivamente funcionen, sean prácticos. Entonces, eso es muy diferente a una concepción en la cual entendamos que lo que escribió Copérnico es diciendo así es la realidad, que sería una concepción realista, frente a la idea de que solamente es un cálculo para predecir, que es una concepción no realista, sino instrumentalista. O sea, la teoría es solo un instrumento para hacer cálculos. Son dos concepciones diferentes. Bueno, en 1543, aquí no hay ciencias biológicas, pero ese fue el año en que Andrea Vesalio publicó también su anatomía, también fue revolucionario, y generalmente se utiliza como la fecha, punto de partida de la revolución científica. Aproximadamente, pero bueno, digamos siglo XVI. Sigamos. Ese siglo XVI y el siglo XV fueron siglos en los cuales Europa comenzó una transformación tan radical que terminaría impactando en todo el mundo. La sociedad europea terminó transformándose a sí misma, pero también impactando en todos los continentes, incluyendo China, que en ese momento estaba más adelantado que Europa. Pero aún así, en Europa confluyeron una serie de circunstancias que venían por influencias incluso de tiempo atrás, del Medio Oriente, de los árabes, etcétera, más el impacto de lo que llamamos, entre comillas, el descubrimiento de América, que inició en esta época. Entonces tenemos el proceso del Renacimiento. Europa redescubre su pasado clásico, pero no se quedaron allí, sino que atravesaron ese pasado clásico para construir la modernidad. Porque si no, se hubieran quedado ahí en el pasado, y eso no fue lo que sucedió realmente. El Renacimiento, sobre todo, sirvió para despojarse de la cultura medieval. Y el Renacimiento no creó cultura científica, pero al liberar la mente, culturalmente hablando, se dio la posibilidad de que nacieran estas ideas científicas iniciales de Copérnico y otros. Esto coincidió con la expansión por el mundo que iniciaron los portugueses desde 1430 más o menos, alrededor del África. Luego cogieron a darle la vuelta al mundo para llegar a Asia por vía occidental, y lo que se pasó fue que se tropezaron nada menos que con un continente que no tenían para nada en sus cálculos y en su conocimiento. Y ahí empezó toda esa historia del choque biológico entre el mundo antiguo y el nuevo mundo, que causó muchísimas muertes, desde luego, en nuestro continente. Es una época de reforma religiosa también. Para algunos esa reforma religiosa fue importante también en los cambios de mentalidad, pero lo que nos interesa aquí es la revolución científica, una revolución que se da, como dije, en la astronomía, pero también en la física. Lo estamos viendo en el curso de Historia de la Física, se da en la anatomía, se da en la matemática, se está desarrollando el álgebra, está empezando la geometría analítica, y más adelantico va a surgir el cálculo diferencial. Aparecen los logaritmos en el siglo XVII, etcétera. Entonces, todo esto es una revolución que después va a producirse también ya en el siglo XVIII en la química y en la biología. Revoluciones políticas. Pues la Revolución Inglesa de 1688 y 100 años después, en 1789, la Revolución Francesa, marcaron unos cambios políticos en contra de las monarquías feudales que existían hasta ese momento. Entonces se crean la democracia liberal moderna, se crean nuevas formas de organización de la sociedad, al mismo tiempo que va surgiendo una nueva clase social, que es la clase obrera, a partir de la revolución industrial que aparece ahí en el último punto. Pero hay un movimiento filosófico del siglo XVIII que es la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Para decirlo en pocas palabras, es lo que estamos hablando aquí, cultura científica, ante todo. Pero en este caso, cultura científica del siglo XVIII. Hoy, cuando hablamos de cultura científica hoy, entonces podríamos decir, bueno, hoy estamos hablando de Ilustración siglo XXI. Y la revolución industrial, que es la más importante desde el punto de vista de cómo transformó y cambió la sociedad. La revolución industrial es la que convierte a Europa en la dominadora del mundo. O sea, en la potencia. Bueno, el Imperio Británico en el siglo XIX ya va a ser la principal potencia mundial, seguido de Francia,
y ahí mismo va entrando la antigua Prusia en competencia, o sea, Alemania, etcétera. Entonces la revolución industrial, sobre todo en Europa Occidental y posteriormente en Estados Unidos, va a ser lo que crea el orden mundial que conocemos hoy en día. Bueno, hemos hablado de la revolución científica del siglo XVI y XVII, pero esas teorías científicas de los siglos XVI y XVII no son nuestras teorías actuales. Nosotros no entendemos el mundo hoy con las teorías de la época antigua, ni siquiera con la física de Newton. Entonces, ¿con qué entendemos hoy el mundo? Con una serie de teorías científicas que se desarrollaron más o menos entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Todas estas teorías que aparecen ahí en matemática, en biología, en física, química, en computación, que es parte de la matemática, en astronomía, ecología, bueno, es parte de la biología, y también surgen en el siglo XIX las ciencias sociales. Entonces, esto va acompañado de la revolución industrial y de cambios a nivel de tecnología. Algunas aparecen por acá abajo, pero es bueno que entendamos que nuestras teorías actuales son teorías más o menos de esta época, de este siglo que va entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX aproximadamente. Y de la mitad del siglo XX hacia acá, ahí es donde viene entonces la gran historia, o sea, viene el conocimiento que tenemos hoy, pero utilizando esas teorías, aplicado ¿a qué? A la historia de la naturaleza y la historia de la sociedad, como vamos a ver a continuación. Bueno, esta diapositiva nos resume un poco de todo este cambio que sufrió la sociedad a nivel de Europa y a nivel mundial. Aunque esta diapositiva tiene ya algunos años, porque ahí dice 7.500 millones y ya somos 8.000, entonces la voy a leer de la siguiente manera. En el año 1500, o sea, hace más o menos 500 años, medio milenio, había 500 millones de sapiens, o sea, de personas, que producían 250.000 millones de dólares en términos de dólares actuales y consumían 13 billones de calorías. 500 años después somos 8.000 millones de personas. Producimos 60 billones de dólares y consumimos 1.500 billones de calorías. Es decir, que en medio milenio la población se multiplicó por 14, la producción por 240 y el consumo calórico se multiplicó por 115. La producción per cápita se multiplicó por 17. O sea, eso es, en resumen, con unas cuantas cifras, todo lo que significó la transformación de la sociedad humana en estos últimos 500 años. Cuando eso se pone en gráficas, las gráficas adoptan la forma exponencial. O sea, es un crecimiento que se va acelerando, acelerando, acelerando. O sea, una curva de esta manera como lo estoy ilustrando acá. Sigamos. Pero además de esa transformación práctica, este desarrollo de la ciencia, que para mí es el mayor logro de la humanidad en toda su historia, este desarrollo de la ciencia permite responder las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho en todas las épocas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que generalmente se le asignan a la filosofía, pero a la larga la filosofía fue el antecedente de la ciencia y a la larga fue la ciencia la que termina respondiendo estas preguntas, o al menos las dos primeras. ¿Sí? Lo importante es que ya tenemos la respuesta a las dos primeras preguntas. Bueno, eso puede sonar muy, muy soberbio. Desde luego que esa respuesta no es completa, es aproximada, es susceptible de mejoramiento, pero en los últimos 70 años, podríamos decir en los últimos 70 años, bueno, yo todavía no he llegado a los 70, pero más o menos calculen mi edad. O sea, a lo largo de mi vida, yo he podido ver a lo largo de varias décadas cómo se fue produciendo en el mundo, además porque he sido un observador de la ciencia cercano, y he podido ver cómo se han ido respondiendo estas preguntas en vivo y en directo. Antes no teníamos internet, pero bueno, nos llegaba información de diferentes maneras y a la larga pudimos observar todo este proceso de las últimas décadas, que para mí es la mejor. O sea, si a mí me preguntan, ¿en qué época de la historia quisiera vivir usted?
pregunta que a veces hacen los periodistas así como ejercicio. Yo diría la época más maravillosa para vivir fue la que me tocó vivir efectivamente. No la de mis padres y abuelos, porque ellos sí les tocó la Primera Guerra Mundial, apenas acabó la Primera Guerra Mundial, vino la pandemia de la gripe española, apenas acabó la pandemia, vino la crisis del 29, que fue la mayor crisis económica del capitalismo, y después la Segunda Guerra Mundial, así que esa generación de la primera mitad del siglo XX, vaya, esa sí que no es envidiable para nada. No es que no hubiera guerras y problemas en la segunda mitad del siglo XX, pero fueron, comparados con la primera mitad, bueno, fueron mucho más tranquilos. Y en esa segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI es que hemos visto estos desarrollos de la ciencia que nos permiten responder esas grandes preguntas. Entonces, por eso digo que es una maravilla vivir en esta época donde se logra esta hazaña. La tercera pregunta que dice ¿hacia dónde vamos? Es una pregunta, es existencial en el largo plazo, pero en el corto plazo es una pregunta política, porque la política es la toma de decisiones, y tomar las decisiones hacia dónde vamos es lo que la humanidad tiene que hacer en este momento, en medio de crisis climática y otro tipo de crisis que se confluyen en nuestra época, siglo XXI. La gran historia y la cosmovisión científica solo son posibles por el avance convergente del conocimiento científico en los últimos 70 años. Adelante. Toda esta respuesta a las preguntas que llamamos gran relato se basa en descubrimientos de las últimas 7 décadas. Por ejemplo, se corroboró el Big Bang y se estableció la edad del universo. O sea, adquirimos una visión sobre la historia del universo que antes no teníamos. Se descubrió, y todo eso basado en evidencias, no solo en teoría, sino en evidencias que apoyan esos modelos, por ejemplo, los modelos de Big Bang. Se descubrió la tectónica de placas, que es, digamos, la teoría medular que explica cómo funciona el sistema Tierra a nivel geológico, cosa que tampoco teníamos antes. Y se estableció la edad de la Tierra y el sistema solar. Se fundamentó el origen de la Luna. Esto sucedió en los años 60 más o menos. Se descubrió la doble hélice, estamos hablando del ADN, el código genético, es decir, cómo se hace la transcripción y la expresión de los ácidos nucleicos para sintetizar proteínas. La endosimbiosis, las rutas metabólicas, se acotó la datación del origen de la vida y lo que podríamos llamar el árbol de la vida, o sea, la genealogía de las distintas formas de seres vivos que existen en el planeta. Es decir, ya no era la biología evolutiva de Darwin, ya esto es otra cosa, es la teoría sintética de la evolución expandida que nos permite, aunada a una serie de informaciones sobre el registro fósil y sobre el ADN, que nos permite reconstruir la historia de la vida en el planeta Tierra, que además es un caso particular de la ciencia, porque generalmente la ciencia funciona estudiando fenómenos que se repiten en diversas partes para poder hacer análisis comparativos, entre otras cosas, y resulta que en el caso de la vida es el único caso que conocemos. Por lo tanto, lo que sabemos de biología es, como quien dice, parroquial en el universo, porque aplica solo al planeta Tierra. Se reconstruyó la hominización, en la anterior, ampliando y datando el registro fósil. La hominización es el proceso, digamos, de nuestro propio linaje como seres humanos, como Homo sapiens, desde antes de que existiera el Homo sapiens, o sea, en los últimos 6 millones de años. Entonces, eso pudo ser reconstruido en estas décadas. ¿Cómo? Datando el registro fósil y usando técnicas como la genografía y la paleogenómica. Y finalmente, un aspecto técnico fundamental es que en estos 70 años también se desarrolló una ciencia auxiliar que se llama la cronología, que es lo que permite, o sea, las técnicas de datación para ponerle fecha a toda esta historia o todos estos hallazgos en una línea de tiempo. Entonces esas técnicas de datación casi todas se basan en la física, pero algunas se basan también en aspectos biológicos. Por ejemplo, los anillos de los árboles, eso es una técnica de datación biológica. Las ciencias sociales dependen mucho de esto. Las ciencias sociales, como por ejemplo
la paleoantropología, que estudia nuestra especie en los tiempos antiguos, o la arqueología o la historia, dependen de estas técnicas de datación, el carbono 14. Carbono 14, por ejemplo, es un ejemplo de unas técnicas diversas de radiometría que utilizan otros isótopos distintos al carbono 14. Carbono 14 solo sirve para restos orgánicos que tengan, digamos, menos de 40.000 años. Pero ¿cómo sabemos qué pasó hace 1.000.000 de años o hace 1.000 millones de años? Ahí hay que utilizar radiometría, pero con otros isótopos diferentes. Todas esas técnicas se desarrollaron entonces y uno puede hacer un contraste entre 1948 y el 2025 y encuentra que lo que sabemos hoy es radicalmente diferente a lo que se sabía, por ejemplo, en 1948 o en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento lo que se abre es la humanidad a un conocimiento, pero recuérdenlo, aprovechando unas teorías que se habían construido más o menos desde mediados del siglo XIX. Siguiente. Aquí están las décadas, no me puedo detener aquí, la década del 50, del 60, del 70, pero aquí incluyo la tecnología, no solamente la ciencia, sino también la tecnología, que es diferente. Y ahí aparecen los desarrollos de estos últimos 70 años de los que he venido hablando y que sería interesante poder detallarlos, pero desafortunadamente eso nos llevaría mucho tiempo. De pronto en las preguntas podemos mirarlo. Entonces, ¿de dónde venimos finalmente? Siguiente. Bueno, para eso hay que trabajar la historia del universo, la historia de la Tierra y de la vida, que es una sola. No se puede hacer historia biológica de la Tierra, no se puede hacer historia geológica de la Tierra, sino que hay que hacer una historia geológico-biológica unida, porque la vida influye en lo que pasa a nivel geológico y viceversa. Entonces, están imbricados esos dos aspectos, es una sola historia. Y finalmente, la que nos interesa a nosotros por razones subjetivas, que es la historia de nuestra propia especie. Entonces, son como 3 líneas del tiempo, aunque se pueden subdividir más. Ahí se habla de umbrales porque, bueno, hay unos saltos o hay algunos cambios en algunos momentos que vale la pena mencionar. Entonces, digamos que estamos pensando en un docente que se gradúa de la Facultad de Educación para enseñar cualquiera de estas cosas, matemática, física, biología, química, ciencias sociales o cualquiera de estos conocimientos que va luego a suministrar allá en su trabajo en los colegios, en la educación básica y media. Entonces uno diría, por ejemplo, este docente tendría que manejar al menos estas 6 líneas del tiempo de diferentes escalas. La primera línea del tiempo de 13.800 millones de años es la historia del universo desde el Big Bang hasta el presente. No estoy diciendo que el Big Bang sea el origen del universo, pero sí es el origen de la expansión del universo observable, que es lo que sabemos hoy. Ya el origen, eso es otra cosa, pero por lo menos el universo observable lo podemos datar en 13.800 millones de años. La línea del tiempo del sistema solar, la Tierra y la biosfera, más o menos unos 4.500 millones de años. La línea del tiempo del Fanerozoico, que es el último de los eones, 541 millones de años. ¿Por qué esa fecha de 541 millones de años? Porque los seres vivos que existen actualmente y los seres vivos que existían antes de hace 541 millones de años son bastante diferentes. O sea, hacia esa época se produjo lo que se llama la explosión del Cámbrico, que es un momento de diversificación a nivel biológico que llevó a la creación de los grandes linajes, o sea, los filum, lo que en biología se llama los filum, los grandes linajes de las especies que existen actualmente. Por eso es una fecha referencial, porque es que desde de hace 541 millones de años hacia acá hay muchísimos más fósiles, hay muchísimo más información con la cual podemos reconstruir con más detalle lo que sucedió. Pero además, en toda esta historia hay unas lecciones importantes para esta época de cambio climático, porque en toda esta historia hubo cambios climáticos naturales. Y entenderlo nos permite entender la situación actual producto de la revolución industrial, que es el cambio climático antropogénico, o sea, generado por el ser humano a partir de la industria y a partir sobre todo de los gases de efecto invernadero.
Pero eso sucedió a nivel natural, por volcanes, por diversas razones, y además, hoy hablamos de las chimeneas, hoy hablamos de los gases de efecto invernadero, pero ¿qué pasa con el cambio climático hoy en día, o el calentamiento global? Que va derritiendo no solamente los polos y elevando el hielo en los polos y elevando el nivel del mar, también va derritiendo el permafrost, por ejemplo en Siberia o en Canadá, y entonces todas esas tierras van liberando metano. Resulta que el metano es un gas de efecto invernadero más poderoso que el mismo CO2. Entonces nosotros creamos el problema con el CO2, pero luego, en la medida en que se derritan esos territorios de Siberia y de Canadá, de la tundra, lo que se va es acelerar el proceso de calentamiento global. Y entonces ya ahí sí no hay retorno. Habremos traspasado un límite y estaremos en graves problemas. Tal vez ustedes, tal vez los hijos de ustedes y con toda seguridad los nietos de ustedes. La línea del Cenozoico, data del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Ahí hubo un cambio también importante. Hace 66 millones de años, aquí cerca, en el Caribe, en Yucatán, México, lo que hoy es México, allí fue donde aterrizó ese meteorito que generó la extinción de más del 80% de las especies existentes y de casi todos los dinosaurios, pero no todos, ¿cierto? Porque ¿qué dinosaurios hay actualmente? Las aves. Las aves son... Por eso en alguna ocasión yo hice una conferencia en el planetario que se llamaba "Los peces y los reptiles no existen". Y efectivamente, ya peces y reptiles como categorías taxonómicas no tienen validez desde el punto de vista de un enfoque cladístico, porque agrupan mal los seres vivos. Entonces tendríamos que decir que las aves son reptiles, cosa que no decimos. Entonces, o si no, evitar la categoría reptiles. Bueno, después está la línea de los homínidos, que es la rama específicamente conducente al ser humano actual. Es decir, hace 6 millones de años existió el ancestro común de, por un lado, chimpancés y bonobos, por otro lado, los humanos actuales. Pero en ese lapso de 6 millones de años hubo muchas especies. Por ejemplo, en la línea de los homininos hubo alrededor de 25 especies. Más o menos 7 especies de Australopithecus, más o menos 17 especies del género Homo. Entonces, reconstruir esta historia no ha sido fácil y todavía cada año hay cambios. Esto está en permanente evolución, el conocimiento sobre esto, porque el cambio es complejo. Además, estamos hablando de especies paleontológicas, no de especies en términos de ADN. Como vamos a ver en una próxima diapositiva, en términos de ADN hemos aprendido en este siglo un pequeño detalle sobre lo que somos los seres humanos. Faltó la última, que es la línea del Holoceno, que son los últimos 10.000 años, que prácticamente no solamente es el fin de la edad de hielo, desde el punto de vista geológico, sino además es el nacimiento de la agricultura, y por ahí derecho va el nacimiento de la civilización, de las sociedades sedentarias, los estados complejos y los imperios, las guerras, el comercio, la tecnología, la filosofía, la ciencia y todo lo demás. Esta es la última línea de la historia propiamente humana, aunque el término historia se reserva para cuando hay escritura, pero en la práctica hoy, digamos, hay unas diferencias de método cuando se estudia el pasado a partir de textos, pero también se puede estudiar el pasado a partir de objetos y restos que se encuentran y que hoy se pueden analizar en laboratorio y sacarle a veces hasta más información que de los propios textos. Entonces podemos reconstruir esa historia de 10.000 años durante los cuales el Homo sapiens, que ya venía existiendo desde hace rato, de pronto se disparó en términos de complejidad de su sociedad y en términos demográficos. Porque ¿cuántos habitantes tenía el planeta Tierra? ¿Cuántos seres humanos tenía el planeta Tierra en el Paleolítico? Entonces, en los mejores momentos pudo llegar a 1 millón.
A veces hubo cuellos de botellas donde estuvo al borde de la extinción y algunas de estas especies se extinguieron. Entonces, hoy en día somos 8.000 millones. Y si uno mira la curva demográfica, va a encontrar otra vez la curva logarítmica, sí, exponencial. O sea, la población, número de personas, se dispara. Y a partir de la agricultura principalmente. Bueno, esta gráfica pertenece al satélite WMAP. Ha habido 3 satélites importantes para, entre otros muchos, que fueron en primer lugar el satélite COBE en los años 90. Ahí participó un científico colombiano, Sergio Torres, que alguna vez invitamos aquí a la ciudad de Barranquilla. Luego vino el satélite WMAP, y finalmente el satélite Planck. Estos satélites se dedican a estudiar la radiación cósmica de fondo, o sea, la radiación de fotones que proviene de 380.000 años después del Big Bang. Eso se puede estudiar y a través de esos detalles se obtiene muchísima información, entre eso la datación del universo, y también en esta historia que está resumida en esta gráfica, ahí aparece, bueno, aquí hay algo que se llama inflación, que no vamos a explicar ahora, la radiación cósmica de fondo, que es esta, la edad oscura, cuando no había estrellas y galaxias, y luego la formación de estrellas y galaxias y su desarrollo, de lo cual conocemos hoy muchísimo mejor. Tenemos más una teoría de las estrellas que una teoría de las galaxias. Ahí el asunto es un poco más débil. Sigamos. Bueno, perdón un momentico. Aquí hay algo importante, muy reciente, del año 1998. Ustedes ven la curva aquí. La curva va así, pero luego hace así. O sea que más o menos en la mitad de esta historia, la expansión del universo se acelera. O sea, al principio hay expansión, pero se va desacelerando. Pero más o menos en la mitad de esta historia, hace más de 6.000 millones de años, la expansión se acelera. Eso fue descubierto por 2 grupos de investigación en 1998. Y es importante esto que acabo de decir, que sean 2 grupos diferentes. Es decir, la ciencia, cuando alguien hace un descubrimiento, ese descubrimiento todavía no es incorporado en la ciencia hasta que otros grupos no lo replican y hasta que por diferentes vías, por diferentes métodos, por diferentes grupos de investigación se llega a las mismas conclusiones. Mientras tanto, sigue siendo una conclusión sumamente débil. Entonces, así como hacemos nosotros con los sentidos. O sea, si tú ves algo, ¿cómo sabes que no es una alucinación o una ilusión óptica? ¿Qué vas a hacer? Vas a tocarlo. Esta silla que yo estoy viendo ahí es real porque puedo tocarla y además suena. Entonces estoy usando el oído, estoy usando la vista, estoy usando el tacto. Entonces percibimos que algo es real cuando combinamos varios sentidos. Cuando tenemos un solo sentido podemos ser engañados y a veces efectivamente sabemos que terminamos siendo engañados. Entonces uno pone a actuar todos los sentidos para corroborar que algo es real. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia, con un solo método y un solo grupo de investigación, no tiene un conocimiento suficientemente certero. Necesita varios grupos, a veces varios métodos trabajando, y si todos llegan a la misma conclusión, tenemos lo que llamaríamos ciencia consolidada. Pero a veces no sucede así y la polémica se mantiene, porque la ciencia también es discusión. La ciencia es argumentación, como dijimos antes. Entonces muchas veces no va a haber consenso hasta que los datos no lo permitan y las mismas teorías o modelos que están en juego, en disputa, no lleguen a esa convergencia. Sigamos. La historia humana es mucho más corta que esa historia del universo. La historia humana se resume, por ejemplo, en estas 2 huellas que hay ahí. La primera huella es famosísima, que es huella de la Etoli. Así se llama una editorial que es mi editorial favorita en España, editorial La Etoli. La Etoli es un lugar de África. Y justo lo que acabo de decir, si esa fuese una sola huella, ¿quién puede asegurar de que eso lo hizo alguna especie de hominino? Puede haberse formado de casualidad o por alguna cosa. Pero cuando tú observas varias huellas de tamaño de lo que llamaríamos un pie adulto y al lado varias huellas de lo que serían pies infantiles, ahí está claramente la huella de un adulto y un niño que iban caminando por un terreno. En esos momentos
estalla un volcán o cae ceniza de un volcán, cubre esas huellas y las huellas quedaron ahí fosilizadas en cierto sentido para ser descubiertas millones de años después, 3,7 millones de años después. Entonces tenemos la seguridad de que son huellas de homininos y estas son las huellas más antiguas, porque hay otras, estas son las más antiguas de un pie que evidentemente no es un pie de especies similares a los simios o los monos actuales, sino que es una huella de un pie humano, o por lo menos humanoide, claramente, o sea, de un bípedo, un animal bípedo que se desplazaba caminando en dos patas, y con un pie donde el dedo pulgar ya no es oponible, sino es un dedo pulgar que está ubicado como lo tenemos nosotros en nuestros pies. Entonces, el bipedismo antecedió, eso es algo que sabemos en nuestra especie. Primero fue caminar en dos patas antes que el desarrollo cerebral, lo que llamamos la cefalización. Porque estas especies de esta época todavía tenían un cerebro relativamente pequeño, por ahí de 400, 500 centímetros cúbicos. Hoy, ¿cuánto tiene el cerebro actual? Estamos en 1200. Y ahí hay otro dato interesante. Hace 50.000 años, los primates que nos antecedieron, el propio Homo sapiens de esa época, los neandertales tenían un volumen cerebral mayor que el que tenemos hoy. La otra huella es 1969, la huella de Neil Armstrong en la Luna. Por eso esta imagen resume toda la historia y la aventura épica del ser humano sobre la Tierra. Bueno, y en este caso sobre la Tierra y la Luna. Sigamos. Esa huella no era Homo sapiens. Entonces, el Homo sapiens tiene aproximadamente 300.000 años de antigüedad. Según sabemos de hace 10 años para acá, porque hace 20 años le poníamos 200.000 años de antigüedad. Pero los descubrimientos en Marruecos indican que hay restos de fósiles que pueden asimilarse al Homo sapiens más o menos moderno de 300.000 años. Pero aquí estábamos hablando de una huella de más de 3 millones de años. Entonces, en esa historia aparecieron muchas especies y esas especies que antecedieron al Homo sapiens fueron las que crearon la técnica. Primero el Homo habilis, que es uno de las especies que han sido encontradas con herramientas al lado, digamos, de esos restos fósiles, infiriendo entonces que fabricaban herramientas de piedra, por ejemplo, quizás de otros materiales, pero no se conservan. Entonces, allí comenzó algo que podríamos llamar la técnica. Sin embargo, hoy sabemos que muchas otras especies animales de hoy también utilizan herramientas sencillas, por ejemplo, los chimpancés, y también tienen cultura. Entonces, esas técnicas, y en especial el manejo del fuego, cambió al ser humano, cambiaron a estos homininos, aumentaron el cerebro, redujeron el sistema digestivo. El cerebro es muy costoso, el cerebro se lleva más del 20% de las calorías, o sea, es un órgano muy costoso. Los animales herbívoros tienen sistemas digestivos poco eficientes y muy abultados, como los gorilas, que son barrigones, ¿sí o no? Entonces, el Homo sapiens, en cambio, tiene una dentadura reducida y un sistema digestivo reducido en cuanto a largo, lo cual fue producto, hasta donde podemos inferir, de que empezaron a cocinar. O sea, la cocina fue uno de los puntos que comenzó a marcar la diferencia entre estas especies y otras especies. Manejo del fuego, la cocina de alimentos, etc. Entonces, el Homo sapiens no creó la técnica, la crearon antes a estas otras especies, y gracias a esas técnicas existió luego el Homo sapiens. Sigamos. Por ejemplo, hace 100.000 años había por lo menos 6 especies del género Homo en el Paleolítico tardío. El Homo erectus, que fue el primero que sale de África y llega a Eurasia. Los neandertales en Europa y Medio Oriente, los denisovianos en Asia, los sapiens en África, pero luego
hace menos de 100.000 años volvió a haber otra migración fuera de África, el Homo floresiensis y el Homo luzonensis, que son en las islas por allá por Filipinas e Indonesia. Entonces, estas especies, que además eran de reducido tamaño, porque en general los animales cuando quedan aislados en una isla, valga la redundancia, tienden a reducir su tamaño. Por ejemplo, ahí donde estaban los Homo floresiensis había elefantes enanos también. Y eso es algo típico de lo que sucede en las islas, aunque a veces, o sea, eso no es como sucede en biología, no todas las reglas no son absolutas. De todas esas 6 quedó una sola, el Homo sapiens. Sí, sigue. Sí. Aquí tenemos un cráneo de Homo sapiens y uno de Neandertal. Probablemente los neandertales, que antes los considerábamos bastante primitivos, en realidad era una especie que enterraba a los muertos, que probablemente sí tenía lenguaje, aunque se dijo durante mucho tiempo que no, por cuestiones anatómicas. Los neandertales estaban adaptados al frío principalmente, eran robustos y de cejas prominentes, habitaban sobre todo en Europa, Medio Oriente, norte de Europa, y bueno, tenían sociedades organizadas, pero hace unos 40.000 años desaparecieron. Lo que hoy sabemos, conocimiento del siglo XXI, es que no desaparecieron del todo, porque se hibridaron con seres humanos, o sea, con Homo sapiens. Bueno, los neandertales también podemos decir que son humanos. Por lo tanto, en realidad, más que una especie, podríamos decir, estamos hablando de subespecies que se podían mezclar genéticamente todavía. Ustedes saben que si 2 especies o 2 poblaciones se separan geográficamente y pasan miles y miles y miles de años, y se llegan a encontrar después, ya no se pueden reproducir. Entonces decimos, hay 2 especies. Donde había antes una, ahora se formaron 2 en esas 2 poblaciones. Es una forma de especiación. Pero es posible que se separen, comienza a haber diferencias entre las especies y sin embargo, si se vuelven a reunir, sí se pueden reproducir, no solo una generación, sino varias generaciones. Ustedes saben que los caballo y burra o yegua y burro pueden reproducirse, pero las mulas son estériles. O sea, no estamos hablando de la reproducción de una sola generación, sino que los hijos a su vez no sean estériles, sean fecundos, sean fértiles y puedan seguir reproduciendo. Entonces, en este caso sí, efectivamente, los hijos de Homo sapiens con neandertales, los hijos de Homo sapiens con denisovianos y los hijos de denisovianos con neandertales pudieron mezclarse. Y entonces tenemos poblaciones europeas actuales que tienen genes que, o digamos más bien alelos, para ser más exacto, alelos de origen neandertal. Y tenemos asiáticos y de gente de Polinesia con alelos de origen denisoviano. Entonces, la humanidad sigue siendo una sola, pero la reconstrucción de ese proceso es complejo, como pueden ver, porque puede haber separaciones y luego se vuelven a unir, se crean puentes genéticos entre estas poblaciones. Entonces, hacer ese mapa es complejo y ha ido cambiando, y entonces cada 5 años uno tiene una historia un poquito diferente, pero más o menos se ha ido clarificando todo ese mapa. Sigamos. La genografía y la paleogenómica son técnicas basadas en la biología molecular que nos permiten, utilizando los genes de nosotros, los seres humanos actuales, y uno hoy se puede hacer una prueba de ADN facilito y saber de dónde vienen sus antepasados. Cuando se han hecho esos estudios a nivel estadístico en poblaciones de los distintos continentes, etcétera, etcétera, se pueden reconstruir cómo fue el proceso migratorio que llevó al Homo sapiens fuera del África y también dentro del África hacia los distintos continentes. La paleogenómica es otra cosa. La paleogenómica implica poder trabajar con el ADN antiguo y allí ha habido grandes avances. Por ejemplo, se ha secuenciado
el ADN de los neandertales. O sea que no solamente tenemos secuenciado nuestro ADN, tenemos secuenciado el ADN de los neandertales y por eso podemos decir que identificar cuáles son genes o alelos neandertales. Hablamos de los denisovianos, pero resulta que por el nombre de una cueva en Denisova, por allá en Asia, en Rusia, esa especie no tiene casi fósiles, pero gracias al ADN podemos identificar, así encontremos un pedacitico pequeñito, una muela, podemos saber si es una especie diferente o no. Gracias a que podemos hacerle el trabajo de biología molecular para identificar su ADN y secuenciarlo. Entonces, estas técnicas nos han permitido un conocimiento, o sea, una información, una data mucho más poderosa para entender. Es más, la paleogenómica ha llegado al punto de que ya ni siquiera se necesita fósiles. O sea, se puede estudiar el suelo de una cueva, de esas que sabemos fueron habitadas hace miles de años por antepasados, y encontrar allí ADN. Ahora, el ADN se va destruyendo. El ADN, bajo ciertas condiciones ideales, puede perdurar algunos miles de años, pero no podemos hacer eso, por ejemplo, en términos de millones de años. No podemos. Podemos abarcar cientos de miles de años en algunos casos de preservación especialmente buena. Sigamos. Hace 25.000 años la gente hacía estas obras maestras. Bueno, aquí tenemos en Colombia Chiribiquete. Estas pinturas que no tienen nada que envidiarle a lo que tenemos en el Museo del Louvre o en cualquier otro museo. Estas pinturas fueron hechas hace 25.000 años en una cueva de Lascaux en Francia, y así como esta hay en Altamira, España, y así hay en el este de Asia también, más o menos de la misma época. Estos seres humanos que hacían estas obras maravillosas, pues ya muestran una capacidad cognitiva y manual, una destreza manual, pues equivalente a cualquiera de nosotros hoy en día. Sigamos. ¿Qué somos entonces? Somos animales producto de una evolución contingente en un planeta marginal de un cosmos inhóspito. Somos seres materiales complejos, físico-químicos, biológicos y sociales, entendiendo que lo neuropsicológico es una interfaz entre lo biológico y lo social. La especie humana es una sola actualmente, pero durante miles de años coexistieron diversas especies o subespecies de homininos. No somos infinitamente plásticos, como cree el reduccionismo culturalista o construccionismo social, pero tampoco somos robots esclavos genéticos. O sea, entre genética y cultura hay rasgos humanos que son marcadamente producidos por la genética, hay rasgos humanos que son producidos evidentemente en forma sociocultural, y la mayoría de los rasgos humanos son una combinación de ambas cosas. Por lo cual tampoco se nos facilita entender al ser humano. Es muy difícil entender nuestra sociedad y lo que somos, por esa complejidad que caracteriza pues este fenómeno. La sociedad humana en sus formas diversas está subdeterminada por 1, la geología y el medio ambiente, 2, la genética y la biología, y 3, por factores socioculturales. Sigamos. Aquí está nuestra filogénesis. Bueno, resumiendo, somos eucariotas, pero simbiontes. ¿Qué significa simbiontes? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos más células bacterianas que células eucariotas. Entonces, ¿qué somos? Claro, nosotros somos las células eucariotas son lo que somos. Las bacterias son unas invasoras. Pero eso no es tan así. Hay muchas cosas primero porque las bacterias tienen unas capacidades de influir no solo en nuestra digestión, sino hasta en nuestro pensamiento. Lo mismo los virus. Entonces, en otras especies animales puede haber un control del animal por parte de bacterias invasoras, por ejemplo, y hacer que se comporte de determinada manera. O
esa presencia de bacterias es absolutamente necesaria para que la especie viva. Por ejemplo, en las termitas, para poder digerir la madera, o sea, el comején que llamamos, para poder digerir la madera, no lo hace con su propio sistema digestivo eucariota, sino que necesita la ayudita de unas bacterias que se pasan de generación en generación en esos insectos. Entonces, hay una ecología allí dentro del organismo sin la cual la especie no existe. Entonces, uno puede decir que son simbiontes. Hay una simbiosis entre bacterias y eucariotas para configurar organismos, por ejemplo animales, puede ser vegetales también, complejos. Entonces somos eucariotas del reino Animalia, somos animales, somos cordados, somos mamíferos, somos primates del orden de los primates, somos homínidos, somos homininos y somos del género Homo. Y finalmente somos Homo sapiens. Esto es lo que produce la taxonomía que ahora se llama sistemática actual. Esto empezó en el siglo XVIII, pero en el siglo XVIII no había ADN, no había nada de esas cosas, simplemente era pura morfología, muy superficial, pero por ahí empezó la cosa. Y hoy tenemos una manera de clasificar esto mucho más rigurosa, pero además esta clasificación también es histórica. Ahí se utiliza un concepto de distancia genética. Distancia genética es cuando tú haces un análisis comparativo entre especies y puedes determinar qué tan antiguo fue el ancestro común entre esas dos especies. Entonces podemos reconstruir el árbol genealógico de la vida utilizando esa vía genética y podemos reconstruirlo utilizando la vía del registro fósil. Lo que les dije antes, la ciencia necesita varios caminos, varios métodos que confluyan en la misma conclusión para que la conclusión sea fuerte y el conocimiento sea un conocimiento consolidado. Y se necesita entonces esa multiplicidad de métodos para llegar a intentar que converjan. Sigamos. Pasamos a otro punto final que es, bueno, ¿cuál es el mayor descubrimiento de la historia humana? El problema es el siguiente. Toda esta historia de la especie humana que hemos contado durante casi todo el tiempo, exceptuando los últimos siglos de existencia, el ser humano vivía en una franjita pequeñita de la realidad, que es el mundo de lo más chiquitico, de un pequeño insecto, un grano de arena, a lo más grande que podía caminar en los alrededores, algunos cientos, algunos miles de kilómetros, y ese era el mundo humano, el mundo a escala humana durante siglos, durante milenios. Eso cambió, y la escala humana avanzó hacia el macromundo y hacia el micromundo. En el micromundo ha tenido un impacto muy grande, porque hoy toda la ingeniería electrónica, toda la tecnología, no solo la nanotecnología, toda la tecnología está basada en el micromundo. Toda la biología está basada en el micromundo de la biología molecular. Entonces, la tecnología está basada en semiconductores. El conocimiento del micromundo es lo que permite la existencia de la civilización actualmente, aunque no nos damos cuenta de ello. Y cuando buscamos causas explicativas de muchos de los fenómenos que existen en la actualidad, casi siempre tenemos que ir a buscar en últimas fenómenos en el micromundo, o sea, en la escala de las células, de los virus. La pandemia fue eso, en la escala obviamente de las moléculas, de los átomos y de las partículas subatómicas. En el macromundo también nuestra escala aumentó de una manera gigantesca al conocimiento del universo, lo que llamamos hoy el universo observable, miles de millones de años luz, pero claro, ahí el impacto no es tan grande en la vida cotidiana, pero sí nos cambia la mentalidad, porque ¿qué nos está diciendo ese conocimiento? Que nosotros somos pequeñitos, marginales, insignificantes en un universo vasto e inhóspito. Entonces, si eso no nos hace cambiar la mentalidad, no sé qué otra cosa podrá hacerlo. Sigamos. Esto es, bueno, ustedes creo que en el bachillerato y acá en la universidad se estudia muchas veces los niveles de organización de la materia. Bueno, eso es un conocimiento que debería estar en todos los programas y en todas partes, porque así es como entendemos el universo, organizado en sistemas de diferentes escalas, unos dentro de otros, que nos permiten explicar el mundo a través de las distintas ciencias. En realidad, durante siglos y siglos la humanidad vivió aquí,
en este segmento tan pequeño. Y todo esto hacia acá y todo esto hacia arriba son descubrimientos de los últimos 400 años. Y menos, tal vez. Sigamos. Aquí está lo mismo, pero ahí podemos ver diferentes épocas y cómo en órdenes de magnitud hemos llegado de 8 a 26 órdenes de magnitud en cuanto a nuestra capacidad de manipulación de la realidad. Y hemos ido de 8 a 62 en órdenes de magnitud en nuestra capacidad de conocer la realidad. Eso es un salto gigantesco porque recuerden que un orden de magnitud es una potencia de 10. Entonces estamos hablando aquí de una escala logarítmica, ¿sí? Finalmente, volvemos a la pregunta. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Hemos trabajado brevemente una aproximación a lo que la ciencia actual responde a las dos primeras preguntas, pero queda la última. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sigue? Y hacia dónde vamos es la gran disyuntiva de nuestro tiempo, que dice así, esta es la gran paradoja de nuestro tiempo, vivimos en el filo entre un futuro oscuro y un futuro luminoso. O sea, si uno piensa cuál será la humanidad dentro de 200 años, la puede ser terrible o puede ser maravillosa, no lo sabemos. Ahí estamos como en el filo, en una encrucijada, en una disyuntiva. Estamos en una encrucijada que es el momento más importante de la historia humana. No es una hipérbole, se trata de un momento único. Si nuestra especie sobrevive los próximos milenios, de lo cual no estamos seguros, esta época seguramente sí será recordada como la era pionera. ¿Por qué? Por primera vez en 3.800 millones de años de historia de la vida sobre la faz de la Tierra, una especie controló la evolución y manipuló a su antojo la genética. Por primera vez una especie viajó al espacio y a otros cuerpos celestes. Por primera vez hubo un sol en la Tierra al desatar la energía del núcleo de los átomos. Por primera vez se construyó una nueva forma de seres complejos, las máquinas pensantes. Los hitos históricos de 1945, 1953, 1969 siempre serán recordados. Sin embargo, esta especie que logró la hazaña increíble de conquistar el planeta, dominar todos los nichos, pudo ser también el detonante de la sexta extinción e incluso de su propia extinción, víctima de su éxito, al meterse en un callejón sin salida, tener demasiado poder sin dejar de ser un animal de naturaleza contradictoria, producto de la contradictoria selección natural multinivel. Porque esta especie conquistó el mundo, pero esa conquista es precaria. O sea, la complejidad de nuestra civilización es precaria. Incluso nuestra civilización es más vulnerable a ciertas cosas. Ejemplo, que haya una tormenta solar de grandes dimensiones, como hubo en 1859. En 1859 la gente ni cuenta se dio. Solo los astrónomos se dieron cuenta de una tormenta solar. Supongamos que ahora, en este año, hay una tormenta solar como la de 1859. El desastre es total en la aviación, en la tecnología, en el sistema bancario, en toda nuestra red de internet y de telecomunicaciones, de la cual depende, bueno, el funcionamiento de nuestra sociedad. Todo eso se vería trastornado por una tormenta solar que en términos, digamos, de miles de años, de millones de años, se presenta de vez en cuando, cada tanto tiempo, y en cualquier momento podría presentarse. Entonces, como no es tan frecuente, y quizás en este siglo no suceda, entonces la humanidad sigue su vida. Pero construimos una civilización que tiene unas vulnerabilidades. Nosotros tenemos que ser conscientes de esas vulnerabilidades. Porque hay un libro que se llama El Cisne Negro, de Nicolás Taleb, un libanés, que nos habla de estadística. Y uno en la estadística, uno siempre trabaja con la curva de Gauss, ¿no? La curva normal. Pero los cisnes negros suceden. O sea, a veces viene la fluctuación que se sale de la probabilidad esa normal y puede entrar a producirse fenómenos para los cuales de pronto no estamos preparados. Finalmente,
La respuesta a la pregunta ¿hacia dónde vamos? No la tenemos. No la responde la ciencia estrictamente hablando. Es una pregunta política, es una pregunta existencial. ¿Quiénes tienen que responder a esa pregunta? Pues ustedes, los que tienen 20 años, los que están en la edad, que tienen todavía el futuro de la vida por delante, que van a tener niños, que van a tener nietos, que van a vivir esos nietos por allá en el 2100, y allí sí el interrogante sobre la especie humana está complicado y sobre nuestra civilización está complicado por varias problemáticas. Una es el tema del calentamiento global, por supuesto. Otro que incluye además la acidificación de los océanos y otro pocotón de cosas que pueden afectar la biodiversidad y desde luego las formas de producción. Pero hay otros problemas que todavía, por ejemplo, ustedes crecieron en un mundo donde casi ni se habla de guerra nuclear. Nosotros, en cambio, crecimos donde cada rato había, ensayos de explosiones nucleares. Una vez le hicimos aquí un meeting a la Alianza Colombo-Francesa, que se llamaba así en esa época, porque Francia andaba haciendo explosiones en los atolones del Pacífico. Y creo que era, el que fue rector de la Norte, Jesús Ferro, creo que era el cónsul. Entonces fuimos y le hicimos un meeting ahí porque la juventud en ese momento estábamos preocupados por esas explosiones nucleares con las que se hacían cada rato y esos ensayos que iban construyendo un armamento que era capaz de destruir 5 y 6 veces la humanidad. Eso comenzó después a descender, pero ahí están. O sea, en cualquier momento, uno no sabe si cualquiera de estas cosas en Ucrania o esto que pasa en el Medio Oriente o cualquier otro lado, escale, o con lo que está pasando en el propio Estados Unidos, donde una turba se tomó hace unos pocos años el Congreso, ese tipo de situaciones se puede descontrolar. Aquí no sabemos, esos misiles, no están apuntados hacia Colombia afortunadamente, pero es que en la guerra nuclear uno no puede decir que se maten entre ellos allá arriba en el hemisferio norte. No, aquí eso va a afectar climáticamente como sucedió a los dinosaurios, que se forma el invierno nuclear. En la época de los dinosaurios, los que no murieron por el impacto del meteorito, murieron durante décadas posteriores en la medida en que se generó un invierno permanente, y entonces el cambio climático fue brutal. Aquí una guerra nuclear también genera no solo los muertos directos, sino los indirectos que se forman en las décadas sucesivas. Otro problema que tiene la humanidad ahora es la disrupción tecnológica. Y entonces aquí es donde tenemos que pensar nosotros nuestras ingenierías, nuestras biologías que trabajan en tecnologías que sabemos dónde empiezan, pero no sabemos dónde van a terminar. Entonces ahí viene lo que tenemos que hacer aquí en la academia, reflexión. Entonces sacamos una especialización en inteligencia artificial, pero también tenemos que hacer una reflexión sobre hacia dónde va la inteligencia artificial, por ejemplo, hacia dónde puede llegar la robótica y qué puede suceder. O sea, tenemos la versión de Hollywood, Terminator y toda esa vaina, Skynet, tenemos esas versiones peliculeras, pero tenemos que reflexionar de verdad y en serio hacia dónde lleva eso, porque sabemos dónde empieza pero no dónde termina. Igual sucede con tecnologías de tipo, por ejemplo, de manipulación genética. En el año 2012, que se descubrió el bosón de Higgs, también se desarrolló una técnica que se llama CRISPR. La técnica CRISPR facilita, y hoy ya se hace en Colombia incluso, y han pasado un poquito más de 10 años, la técnica CRISPR permite edición genética. Eso también sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde pueda terminar. Recuerden ustedes que hace un siglo hubo movimientos eugenésicos, no solamente por parte de Hitler, se dieron en Estados Unidos, se dieron en Inglaterra. Un primo de Darwin, Francis Galton, fue uno de los defensores de eso, etcétera. Entonces, el movimiento eugenésico lo que plantea es hacer con los humanos lo que hacemos con las vacas, por ejemplo, con el ganado.
Entonces manipulamos genéticamente el ganado para que sea mejor. Mejor significa mejor para los humanos, que da más carne, que da más leche, que no sé qué. Entonces podemos manipular la genética de los seres humanos para que sean más inteligentes, mejores deportistas, maravillas, todo maravilloso, pero ¿sabemos dónde empieza? No sabemos dónde termina. Tenemos unas obras literarias como Mundo Feliz de Aldous Huxley, por ejemplo, que desde hace 100 años nos advirtieron los peligros que entraña posiblemente ese tipo de tecnología. Pero es posible que no, posible que realmente sirva para mejorar el bienestar de la humanidad. Pero para eso se necesitan leyes reguladoras. Aquí en el Congreso de la República nuestro se está discutiendo ahora mismo la regulación de la IA. Entonces, nosotros tenemos como academia, como universidad, ser partícipes de esos debates, de esas discusiones, porque allí se está jugando el futuro. Discusiones sobre el cambio climático. Mañana viernes vienen unas personas del Ministerio del Medio Ambiente a hablarnos de la deforestación en el Amazonas. Eso en el otro extremo de Colombia, pero sigue siendo Colombia y sigue siendo la región del mundo más importante desde el punto de vista de biodiversidad. Por lo tanto, es un tema vital para la humanidad que suceda en la Amazonia. Ustedes ven que cada año los incendios, que es algo natural, en principio es natural, pero que ahora son más frecuentes y más devastadores por la acción humana. Entonces los incendios en el Amazonas han venido incrementando, eso se puede observar en las estadísticas, eso aumenta el efecto invernadero, pero además va acabando los nichos ecológicos, va acabando la biodiversidad. Y así, hay una cantidad de problemáticas que de ustedes, estimados jóvenes, depende el futuro con base en las decisiones que la sociedad tome. Las decisiones políticas se hacen estadísticamente porque cada quien tiene un voto, ¿cierto? Entonces, si tú miras la pirámide demográfica, verás que la inmensa mayoría de la población son jóvenes. Los jóvenes son los que deciden. La población vieja ya estadísticamente no va a incidir. Además, ustedes son los que tienen que preocuparse más porque yo no voy a estar aquí. Ustedes sí van a estar aquí. Entonces, hay que preocuparse y hay que participar en todo este tipo de conocimientos primero para poder entonces deliberar, debatir con conocimiento que lo fundamente. Bueno, muchas gracias.